Este mundo, qué lugar caótico para vivir, ¿verdad? Parece que cada año, incluso que cada día, las cosas se vuelven más complejas y inestables. Si alguna vez has pensado, esto es demasiado y yo no soy suficiente, no estás sola. Hola amiga, mi nombre es Jody Dietrich, autora de Un alma estable, permaneciendo tenazmente con un Dios tierno. Bienvenida a esta inmersión profunda en las palabras de Jesús en Juan 15. Exploremos, no más fórmulas, sino verdades ricas y prácticas simples que conducen al único lugar seguro y de descanso para nuestros corazones cansados del mundo. La vida nos sacude. La permanencia nos coloca en este lugar de paz y propósito que Jesús ha reservado solo para nosotros. Entonces, comencemos. Bienvenidas a la cuarta semana de nuestro estudio Un alma estable. Uno de los versículos bíblicos más familiares dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sería diferente tu vida si supieras que siempre, para siempre, completa y profusamente eres amada cada minuto de tu existencia? Me gustaría que se pensaras en esta pregunta durante los próximos minutos. Si el capítulo del amor, 1 de Corintios 13, es verdadero y el amor es lo más importante y perdurable, si es por lo que Jesús dijo que nos conocieran, si es lo que Él dijo que estaba en el corazón del mayor mandamiento, si es el ingrediente más importante en cualquier relación humana o divina, entonces tiene sentido que a quien amamos, cómo amamos y nuestro sentido de ser amados sea un área que el enemigo atacara sin descanso. Nuestro tema para la cuarta semana es viviendo amada. ¿No crees que es probablemente el anhelo humano más básico, vivir amado? Buenas noticias. Jesús nos muestra cómo hacer esto. En Juan 15, 10 a 12, Jesús habla de tres cosas: obediencia, amor y gozo. Ahora, si eres como la mayoría de los humanos de este planeta, incluyéndome a mí, podrías decir, tomaré dos de los tres, por favor, los dos últimos, amor y gozo. Sin embargo, no estoy tan segura de la cuestión de la obediencia. Pero debido a que realmente nos ama, Jesús nos hace saber que es un trato en paquete. ¿Quieres amor y gozo? Viene con la obediencia a Jesús. Es un poco así. No vivo tan lejos del fuerte océano Pacífico. Es exagerado, pero imagínate por un minuto que eres un pececito en ese gran océano. Dentro de esas extensas aguas eres libre de ir a cualquier parte, nadar, bucear y explorar todas esas maravillas debajo de la superficie para el deleite de tu pequeño corazón de pescado. Pero hay una condición. Tienes que quedarte en el océano. La superficie donde el agua se encuentra con el aire en su línea divisoria. Dentro de este límite tiene todo el vasto océano para nadar libremente y deleitarse con cada momento de su asombrosa vida acuática. Pero salga a la superficie para arriesgarse en tierra firme, tienes todas las de perder. Mis amigas, el amor de Dios es el océano en el que podemos nadar. Dentro de esas aguas hay tanta vida y libertad, maravillosas e impresionantes para explorar, tantas formas de experimentar el gozo. Obedecer a Jesús es como permanecemos inmersamente en el inmenso océano del amor de Dios. Creo que Jesús obtiene nuestra resistencia humana natural a la obediencia cuando agrega, les he dicho estas cosas. No dijo para que se sientan desanimados o abrumados, pero para que estén llenos de mi gozo, un gozo desbordante. Entonces, esta es la secuencia. Dios nos ama, lo amamos a Él y permanecemos en su amor y a través de la obediencia. El resultado de esa obediencia motivada por el amor es el gozo. Entonces llegamos a amar a los demás de la misma manera que somos amados. Así es como vivimos amadas y así es como empezamos a vivir amorosamente. ¿Puedo contarles una pequeña historia de cómo he visto esos tres elementos, la obediencia, el amor y el gozo, juntarse en mi vida? No hubo contacto visual con la señora de la oficina de correos que me estaba esperando mientras me encontraba en su mostrador para enviar un paquete por correo. Sin sonrisa, sin hola, ¿cómo estás? Supongo que ya había tenido un día largo y agotador ayudando a todos los que habían esperado en su fila este ocupado martes. Así que me sorprendió su pregunta de una sola palabra mientras pesaba la caja y agregaba el sello correspondiente. ¿Rosas? Ella preguntó. ¿Perdón? Rosas, dijo de nuevo mirando la caja.
Oh, no, murmuré. Solo algunas cosas, un regalo que estoy enviando. Entonces se me ocurrió que su pregunta fue provocada por un olor, mi aroma. Creo que es mi perfume lo que estás oliendo. Ah, dijo asintiendo. El olor a rosa siempre me recuerda a mi madre. Sonreí. Actualmente estábamos teniendo una conversación. Sí, es una fragancia pasada de moda, pero a mí me gusta mucho. Eso no es lo que quiero decir, respondió, con una mirada lejana, casi marchitada, mientras la señora de la oficina de correos continuaba. Una vez, hace años, era el cumpleaños de mi mamá y no tenía dinero para comprarle un regalo, así que le elegí un gran y hermoso ramo de rosas. Asentí con una sonrisa de aprobación, pensando que sabía lo que vendría después, pero no sabía. Estaba tan enojada conmigo, dijo, su voz se elevó con agitación. Había olvidado que era alérgica a las rosas. Ella estaba tan enojada. Ahí estaba, ese dolor silencioso detrás de sus ojos. Ni modo, dijo rotundamente. Oh, lo siento mucho que haya pasado, dije suavemente, sin saber qué más decir. La conversación pareció terminar. Terminamos la transacción y salí a mi auto. Durante los siguientes días no pude olvidar este encuentro inesperado y la historia de una hija que se sintió triste cuando olió rosas, que aún recordaba la ira de su madre con gran detalle décadas después. Para ella, las rosas llevaban el aroma de rechazo. Mientras oraba para que su corazón encontrara sanidad, se me formó una pequeña semilla en mi mente. Gracias a mi esposo Don, tenemos un hermoso rosal en miniatura creciendo en nuestro patio trasero. Produce las rosas más dulces con delicados pétalos de color rosa. ¿Y si escogiera algunas y le hiciera un mini ramo? Probablemente una idea loca, racioné. A lo largo de esta semana el pensamiento persistió y luché entre tal vez esto sea un mensaje de Dios y esta soy solo yo, entrometiéndome en los recuerdos dolorosos de una desconocida sin una invitación, pero la semilla echó raíz. Está bien, Señor, oré. Daré una oportunidad a esto, pero espero no hacer que la señora de la oficina de correo se sienta incómoda o hacerme parecer una acosadora loca con rosas. Recogí las flores, las coloqué en un pequeño jarrón de vidrio y le amarré una cinta blanca alrededor del cuello. Sintiéndome un poco tonta, conduje hasta la oficina de correos y entré. Mirando las largas filas de personas que esperaban ser atendidas, la señora de la oficina de correos no estaba detrás del mostrador en su lugar habitual. Vaya, pensé, debe ser su día libre, aliviada de que ambas nos hubiéramos librado de una probable vergüenza. Lo intenté, señor. Obviamente era solo yo. Después de todo, ¿de dónde saqué estas ideas locas? Me llevé el pequeño ramo de rosas a casa y lo puse en mi cocina. Pasaron un par de semanas, mi pequeño ramo se había desvanecido durante mucho tiempo y había sido arrojado, pero ese suave y persistente empujón para llevar a la señora de la oficina de correo su ramo de rosas no desaparecía. Dios mío, ¿en serio, señor? Basta ya. Si esto es de ti, tiene que estar trabajando y por favor, que no haya 1 millón de personas en la oficina de correos ahora. Estacioné mi carro y reprimiendo la sensación de ser ridícula, llevé el segundo ramo de rosas recién cortado a la oficina de correos. Solo había 2 personas frente a mí cuando hice la fila. Hasta aquí todo bien. Los otros clientes terminaron su negocio y se fueron. La señora de la oficina de correos y yo estábamos solas. Tomando un gran respiro, caminé hacia el mostrador y dejé el ramo. Hola, dije tratando de sonar cuerda y no acosadora. Estuve aquí hace un par de semanas enviando un paquete por correo y me contaste la historia de Rosas y tu mamá. Sí, dijo con una mirada interrogante, lo recuerdo. Bueno, continué, tu historia me tocó el corazón. Sé que estabas tratando de ser una buena hija cuando le diste rosas a tu mamá, aunque no salió como querías. Ella asintió con la cabeza, sus ojos reflejaban preguntas. Bueno, tenemos estas rosas en miniatura creciendo en nuestro jardín y solo quería traerte este pequeño ramo para decirte eres importante y tu historia es importante. Agradezco tu servicio a nuestra comunidad y espero que esto ilumine tu día. Ella me miró y miró las rosas. Ella inclinó la cabeza.
Nos quedamos juntas en silencio por un momento y me pregunté si solo habría despertado más recuerdos dolorosos. Luego ella miró hacia arriba. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento por llorar, dijo vacilante, pero hoy es mi cumpleaños. Otra pausa. Y realmente extraño a mis padres hoy. Muchas gracias. Esto es algo asombroso. Las lágrimas llenaron mis propios ojos. Feliz cumpleaños, dije. ¿Sabes? Creo que Dios quiere que sepas que se te ve, que se te valora. Ella preguntó mi nombre y yo el de ella. Hablamos de la vida en nuestro pequeño pueblo, una pequeña charla, donde no había habido ninguna antes. Le dije adiós a mi nueva amiga, ya no solo era la señora de la oficina de correos, y esperaba que las rosas ya no significaran el rechazo. Volví a subir a mi carro con una alegría de color de rosas en mi corazón por lo que Dios había planeado a pesar de mi obediencia con duda. ¿Qué tal que me preguntaba, Dios quiere usar el amor y la bondad, incluso el tipo extravagante y extraño, para difundir una nueva fragancia sobre el edo de dolor de la historia de otra persona? De regreso a casa, sonreí mientras cortaba algunas rosas más para mi propio ramo, un recordatorio de que siempre hay suficiente belleza y gracia para regalar, y la vida huele más dulce cuando lo hacemos. Quédate en el océano de amor de Dios obedeciendo a Jesús, amiga mía. Obediencia más amor iguala enormes olas de gozo. Así es como vives amada y como llegas a vivir amorosamente.